Chequeen su Biblia, por favor, 2 Corintios capítulo 6, por favor. Versículos del 14 al 16. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Él vino a sacarme de la escoria. Right? Y yo soy feliz por él. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Todo el mundo lo tiene? Levante la mano todos los que lo tengan. All right. Okay. Right. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16. El contexto es del hecho de que somos templos del Dios viviente. Esta es la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Ninguno. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Ahora escuche. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Todo el mundo repita lo último. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la prerrogativa de Dios. Él decidió que será nuestro Dios y Él decidió que algunos fueran su pueblo. Esta lectura devocional es de nuestro amigo y amado pastor Charles Spurgeon. Yo lo voy a leer y usted subraya algunas cosas, lo que usted crea que sea prudente. ¿Qué título dulce? Haciendo referencia a el título que Dios nos otorgó a nosotros, los que según nos dice la Escritura y según se reafirma en la lectura devocional, en la prerrogativa de Dios, en la soberanía absoluta de Dios, Él nos ha identificado como su pueblo electo, sus elegidos. Qué dulce título, mi pueblo. Qué revelación más alentadora, su Dios. Para mí es alentador enormemente saber que yo soy parte de su pueblo y más todavía el que Él es mi Dios. Yo seré su Dios. ¿Cuál significado encierran estas dos palabras? ¿Cuáles dos palabras? Mi pueblo. Ok, ayúdeme. Aquí hay un atributo especial. Mire qué interesante lo que este hombre de Dios comparte con nosotros. El mundo entero le pertenece a Dios. El cielo, aún lo más alto de los cielos, es del Señor. Y Él reina entre los hijos de los hombres. Pero de aquellos que ha ¿qué? Subraye eso, por favor. De aquellos que ha elegido, que compró para sí mismo, les dijo lo que no les dijo a otros. A todo el mundo Él no le dijo mi pueblo. Él le dijo mi pueblo a los que Él ha elegido. Right? En estas palabras, mi pueblo, existe la idea de derecho de propiedad que le pertenecemos a Él. Por eso es que estamos correctos cuando cantamos Jesús es mi Rey soberano. Porque le pertenecemos a Él, es el soberano y además, como se acaba de decir y nosotros sabemos a la saciedad, Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Okay? De una forma especial, la porción del Señor es su pueblo. Jacob, palabra que ilustra a su pueblo, es su herencia asignada. Todas las naciones sobre la tierra son suyas. El mundo entero está bajo su poder, pero su pueblo, esto es, sus elegidos, subraye por favor. Sus elegidos son mucho más su posesión, pues Él hizo más por ellos que otros. ¿Qué hizo
más por ellos que por otros. Los identifica. Los compró con su sangre. Los atrajo cerca de sí. Puso su corazón sobre ellos. Los amó con amor eterno. Un amor que las muchas aguas no pueden ahogar y que las transformaciones del tiempo nunca podrán en el grado más mínimo disminuir. ¿Qué disminuir? El amor eterno con el cual Dios nos ha amado por su prerrogativa, porque le plació. Queridos amigos, escribe Spurgeon, ¿pueden ustedes por fe contarse entre ellos? Entre ellos son los que se identifican aquí con el título Mi pueblo. Pueden elevar sus miradas al cielo y decir, mi Señor y mi Dios, mío por esa dulce relación que me autoriza a llamarte mi Padre, mío por ese sagrado compañerismo del que yo gozo cuando a ti te place manifestarte conmigo como no lo haces con el mundo. ¿Puede usted decir eso? Pueden leer el libro de inspiración. Ese es un título que en referencia a la Biblia. No es un libro que existe que se llama el libro de inspiración. Es la Biblia. Puede leer el libro de inspiración y encontrar allí escrituras para su salvación. ¿Puede hacer eso? Debe poder hacerlo, porque están llenas de eso. Puede leer el título escrito con sangre preciosa. Mi pueblo, el pueblo de Dios. Pueden mediante humilde fe asirse de las vestiduras blancas de Cristo y decir, mi Cristo, subraye mi Cristo, por favor, mi Cristo, mi Cristo. Si pueden, entonces Dios le dice a ustedes y a otros como a ustedes, ¿qué le dice? Subraye eso, por favor, mi pueblo. Pues si Dios fuera su Dios y Cristo su Cristo, el Señor tiene un favor especial con ustedes. Son el objeto, subraye, de su ¿qué? Elección. Y son aceptos en su amado Hijo. Gloria al nombre del Señor. No creo que podamos tener una mejor introducción que lo que acabamos de leer en este momento. ¿Okay? No sé en qué página de sus notas hemos estado, pero es en la parte donde dice Dios es eternamente soberano. Acerca de la soberanía de Dios. ¿Okay? Oh, no, donde dice enseñanza bíblica correcta. ¿Qué página es, por favor? ¿Alguien me ayuda rápido? La página 3. No vamos a escribir porque ya hemos escrito, ¿ok? La enseñanza bíblica, donde dice enseñanza bíblica correcta. Okay. Donde dice la Biblia nos enseña que Dios es completamente soberano y que posee el derecho a gobernar todo tal como Él quiere. ¿Lo ve? All right. No obstante, en ocasiones Dios no demuestra su poder por un largo tiempo y entonces repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. ¿Ok? Esa es una enseñanza bíblica correcta acerca de la soberanía de Dios. Entonces, una cosa más específica es que Dios es soberano en la manera en que usa su poder. Soberano en la manera en que usa su poder. Eso en las últimas 2 semanas ya lo hemos considerado. Segundo, que Dios es soberano en la manera que concede su poder a otros. A unas personas le da poder para hacer algunas cosas y a otras personas no se los da. ¿Por qué no se los da? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es soberano, le digo, porque no le place. Y al que se los da es porque le place dárselo. Right? Okay. Puede el barro decirle al alfarero, hey, ¿por qué me hiciste con estas curvaturas? ¿Y por qué me hiciste la argolla tan grande? ¿Y por qué no más chiquita? ¿Podrá? No puede. Claro que no. Dios es soberano en la manera que otorga su misericordia. Y lo que hemos estado considerando la semana pasada y esta, es que Dios es soberano en la manera que muestra su gracia. En particular nos estamos enfocando en este momento en la gracia salvadora de Dios. Dios es soberano en su gracia salvadora, en la forma en que Él otorga su salvación. Gracia es favor inmerecido. Amén. All right. Dios es soberano en la forma en que otorga su gracia soberana, su favor inmerecido.
La porción bíblica es Romanos capítulo 9. ¿Todo el mundo tiene Romanos capítulo 9? All right, ok. Vamos a leer. ¿Ok? Vamos a leer antifonalmente. Yo el primero y usted el segundo. Vamos a leer hasta el versículo 24. ¿Ok? Comienzo yo. Romanos, capítulo 9. ¿Verdad digo en Cristo? Pablo hablando acerca de la elección de Israel. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. All right, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. God is good? All the time. All right, todo el mundo busque Romanos capítulo 9. Y vamos a leer antifonalmente. ¿Ok? Yo leo el primer versículo y ustedes leen el próximo. Con ganas. ¿Está bien? All right? Ok, porque lo que estamos leyendo es pura gracia. Right? ¿Verdad digo en Cristo? No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque Pablo dice, deseara yo mismo ser anatema, maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Todo eso que usted acaba de leer son privilegios que se le otorgaron por la gracia de Dios al pueblo de Israel. Y lo que voy a leer también son privilegios. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya les mencioné que ese es el pasaje clave en toda la lectura. Ese es el pasaje que le da razón de ser a todas las demás cosas que vamos a estar leyendo. ¿Okay? Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pues la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme, mire la palabra ahí, a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. De paso, se le dijo a Rebeca, la palabra es a Rebeca fue que se le dijo eso. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El Señor reprenda al que se atreva a sugerir una cosa como esa. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, te he colocado en ese lugar de prominencia y poder, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, glorificado por toda la tierra. Pero tú dirás otra objeción. ¿Por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad, la voluntad de Dios? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra?
Él, eso es Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Señor bendiga su santa palabra. All right. Okay. Romanos 9, Pablo prueba, entre otras cosas, que la elección no es un concepto corporativo, colectivo, si usted quiere. Y que no todos los descendientes físicos de Abraham y de Jacob, que también es llamado Israel, eran receptores, recipientes de las bendiciones de Dios. Dijimos la vez pasada que el fallo de la nación de Israel con relación al Mesías no consistió en un error de la palabra de Dios. No fue que la palabra de Dios hubiese fallado en algo. Por eso dijimos que el versículo clave es el versículo 6. Right? Sino el error consistió en el que muchos de los israelitas presumieron que las bendiciones de las promesas de Dios eran colectivas. Esto es, que se incluían en las bendiciones de Dios a todos los judíos. Después que fueran judíos, iban a ser recipientes de todas las bendiciones de Dios y al mismo tiempo, porque hay un principio de inclusión y de exclusión en la mente judía de la cual Pablo está hablando. Incluían a todos los judíos que iban a recibir las bendiciones de las promesas de Dios e excluían a todos los gentiles. Eso está en la mente de Pablo con relación a los judíos cuando está escribiendo esto. Por lo tanto, parte de esta porción, versículos del 6 al 18, los primeros 5 son una introducción de Pablo que explica, como leí, como vimos claramente, el dolor, la tristeza, la agonía que él siente por su pueblo, que él desearía mismo ser anatema. Él desearía yo no tener mi salvación con tal de que ellos fueran salvos. Identifica, como ya hemos mencionado, el hecho de que ellos fueron recipientes de todos los beneficios, right, que leímos en la porción. Así que ante esa realidad, ante el error craso de los judíos en pensar que la salvación, el reino de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios aplicaban a todo el judío colectivamente y excluían a todos los gentiles, en esta porción bíblica de los versículos del 6 al 18, Pablo cita 3 ilustraciones de la elección individual de Dios. Elección que leímos en la lectura devocional que nuestro pastor Spurgeon pues compartió con nosotros. 3 ilustraciones de la elección individual de Dios. La primera se encuentra en los versículos del 6 al 9, donde Dios elige a Isaac y Dios rechaza a Ismael. Más adelante, versículos del 10 al 13 nos habla acerca de cómo Dios escoge o elige a Jacob y rechaza a Esaú. Y en versículos del 14 al 18 vemos entonces cómo Dios escoge al faraón, mejor dicho, escoge a Moisés y rechaza a el faraón. Ahora, punto muy importante para nosotros tomar en consideración. De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, el problema de la incredulidad de los judíos, la incredulidad del judío era con relación al Mesías. Porque ellos creían un montón de cosas, mucho más de lo que quizás nosotros podamos creer con relación a las Escrituras. Pero el problema de ellos era con relación al Mesías. El problema con la incredulidad de los judíos con relación al Mesías y el problema que representa también no solamente la incredulidad de los judíos con relación al Mesías, sino la creencia de los gentiles con relación al Mesías. Eso representa un problema, ¿verdad? ¿Sabe? Eso no se debe considerar como si ¿qué no se debe considerar? La incredulidad de los judíos con relación al Mesías y el que los gentiles creyeran en el Mesías. Eso no se debe considerar como si fuera que las promesas de Dios hubiesen fracasado. Más bien, la bendición de salvación de Dios jamás, nunca ha sido concedida sobre ninguna otra
base que no sea la elección de Dios. Nunca ha sido concedida en base a lo que el ser humano es o en base a lo que el ser humano pueda hacer. La salvación siempre ha sido sobre la base de la elección divina. Escriba eso por algún lugar. La salvación siempre ha sido sobre la base de la elección divina. Agárrese bien porque estamos pisando sobre terreno bien, ¿cómo puedo decir? Fértil. ¿Okay? Lo que dije fue que la salvación siempre ha sido sobre la base de la elección divina. No, quiere decir que nunca ha sido en base a lo que una persona es, o cuál sea su abolenco, o cuál sea sus antecesores, o lo que la persona pueda hacer, cuáles fueran sus obras. ¿Estamos claros? Right? Okay. Pero le dije que preste atención porque las cosas que vamos a decir son buen terreno. Es fertilizante para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Los que han sido elegidos, los que son salvos son los que han sido elegidos. Right? Okay. Los que han sido elegidos son los que no son merecedores de haberlo sido. ¿Cara, Daisy? Cecilia, ¿usted entendió? Lo repito otra vez. Ok. Los que han sido elegidos, que son salvos, son los que no son merecedores de haberlo sido. El que ha sido, gloria a Dios, el que ha sido elegido es ese o esa que en ninguna forma es merecedor o merecedora de haberlo sido. Los que son elegidos, los que son salvos, son aquellos cuya salvación se debe solamente a la gracia soberana de Dios. Mencioné hace un momento acerca de los primeros 5 versículos donde Pablo revela lo que su corazón siente con relación a sus hermanos israelitas. Pablo no está escribiendo como muchos lo veían a él, como un traidor a la nación judía, sino que está escribiendo como un verdadero patriota. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas cosas no cambian, muchas cosas se repiten. Pablo ama a sus hermanos israelitas y conforme a lo que leímos podemos decir que si pudiera Pablo, él estaría dispuesto a sacrificar su propia vida por la salvación de ellos. Cuando Pablo escribe, su corazón está quebrantado y tiene un deseo sumamente honesto, sumamente sincero de que su pueblo sea salvo. Ahora bien, puntos importantes a considerar. La condición espiritual de Israel es deplorable. ¿Qué quiere decir eso? Uno a la vez. ¿Qué quiere decir? Baja, algo más. Triste, ¿qué más? Deprimente, ¿qué dijo? Indeseable. There you go. Muy bien. Esa es la condición espiritual de Israel, de la nación de Israel. ¿Okay? Así que, ¿por qué razón? Pues por el hecho de que ellos tienen tantas cosas y al momento de utilizar todo eso que han recibido a través de los años por el plan soberano de Dios, toda esa data, si usted quiere, ¿sabe? En la computadora de su mente y su corazón, todo eso ha sido download por años y años y años y años. Y ahora y todo lo que hacía eso era prepararlos para la llegada del Mesías. Y cuando llega el Mesías, ahora lo que ellos experimentan es una soberana incredulidad. Por eso decimos que su condición espiritual es deplorable, es indeseable, es triste, es trágica. Right?
Ahora, esa condición espiritual indeseable del pueblo de Israel no se debe, como señalé ya indirectamente, a la falta de exposición a Dios y a la revelación de Dios. Se debe a algo que acontece en el corazón de ellos a pesar de los privilegios espirituales que Dios le había otorgado. ¿Cuáles son los privilegios espirituales que Dios le había otorgado? En los versículos estos 4 y 5, pero simplemente se los voy a mencionar de una forma un poco más clara, más fácil de entender. Privilegios espirituales. El hecho de que fueron adoptados como el pueblo de Dios. No fueron los egipcios, no fueron los heteos o los amoreos, fueron los judíos, pueblo de Israel. Right? Ese es un privilegio. Okay? Privilegio de recibir la revelación de la gloria de Dios para con ellos en distintas formas, en distintos milagros. The pillar of fire, la columna de fuego y la nube que los seguía, la apertura del mar rojo y todo ese sinnúmero de cosas. Right? Todo ese sinnúmero de milagros que obviamente dejaban ver la gloria de Dios, la revelación de la gloria de Dios, los pactos que Dios hizo con este pueblo. El hecho de que fueron ellos recipientes de la ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las demás cosas que venían con esa ley, esos son privilegios. Right? Privilegios, es de eso que Pablo está hablando. Okay? Las promesas que Dios le había hecho a ese pueblo. Y un privilegio que yo creo que es el más importante de todos, es que los judíos, específicamente la tribu de Judá, son el pueblo del cual saldría el Mesías. ¿Okay? ¿Cuál es el punto? El punto es que a pesar de tantos privilegios, la condición de Israel ilustra, entre otras cosas, ilustra varias cosas, pero entre otras cosas, un principio que está bien íntimamente relacionado con el concepto de la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación es lo que se identifica en la Escritura como la elección. ¿Okay? Déjeme leerle esto. Debía haber incluido esto en sus notas, pero se me pasó. La salvación de Dios, pero escúchelo porque es importante, ¿ok? La salvación de Dios, ¿ok? El que es salvo es el elegido. El que Dios ha elegido es que es salvo. Y en ese contexto, con eso en mente, escuche esta proposición que es sumamente importante. La salvación de Dios no está y nunca ha estado y nunca estará dirigida hacia los privilegiados, a quienes podríamos, el ser humano, juzgar merecedores de la salvación. Cuando hablamos de privilegiados, son aquellos que usted y yo podríamos considerar como merecedores de la salvación. Alguien que ayuda a los pobres, alguien que decide negarse a sí mismo para servirle a los necesitados, alguien que trabaja con leprosos. ¿Me entiendes? ¿Cuántos me entendieron? A esos que estamos hablando como privilegiados, no privilegiados en el término económico social. ¿Estamos? Otra vez. La salvación de Dios nunca ha estado y nunca estará dirigida hacia los privilegiados, a quienes podríamos juzgar nosotros como merecedores de la salvación, sino está dirigida a aquellas almas que no son merecedoras de la salvación, a quien el mundo incrédulo considera no merecedores de ella. Un ejemplo de eso. Usted sabe que los fariseos y los escribas tenían un problema bien grande, tenían muchos problemas con Jesucristo. El problema más grande era que no lo podían ver a él como el Mesías. ¿Right? Pero en adición a eso, tenían toda clase de problemas. Uno de los problemas que tenían era el hecho de que Jesucristo no le importaba un pepino angolo, que sí, que no le importaba nada todas aquellas enmiendas que ellos, artículos que le habían añadido a la ley de Dios. Right? Y toda aquella actitud de superioridad que ellos tenían para con otras personas y ese concepto de superioridad que ellos tenían de sí mismos.
Me explico. Ustedes saben que ellos tenían un problema con Jesucristo porque Jesucristo, como diríamos en el argot de hace unos años atrás, jangueaba, caminaba para arriba y para abajo con publicanos y con pecadores. Busquen su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5. Rapidito, por favor. Lucas 5, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, mitad de la Biblia. 5 versículos del 29 al 32. Así que los escribe Lucas capítulo 5 versículos del 29 al 32. Ellos no podían comprender, porque obviamente su corazón estaba cauterizado, había estado cauterizado por muchísimo tiempo, no podían comprender por qué razón Jesucristo, que sabía tanto de Dios, que obviamente Dios tiene que estar con él, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que Dios esté contigo, right? ¿Por qué cómo puede asociarse con los pecadores? Pues Jesucristo le da la respuesta que ellos no querían oír. Ahí en Lucas capítulo 5 versículos del 20 al 32. Me han dicho, 20 no, del 29, perdónenme. Dice lo siguiente, y Leví, que era un publicano, que Cristo le había dicho, hey, tú, vente. Y él dejó todo lo que tenía y siguió a Jesucristo. ¿Okay? Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Porque Leví tenía chavo, tenía dinero, porque era recaudador de impuestos, tenía recursos. Y había mucha compañía de publicanos, había una multitud de publicanos. Lo peor que se le podía decir a un judío es, tú eres un publicano. Eso era el insulto mayor. Jesucristo no solamente va a casa de un publicano, y va a una casa donde está llena de publicanos. Y de otros que estaban a la mesa con ellos, no de muy buena reputación, porque si estaban a la mesa con ellos, pues obviamente su reputación en el contexto de la mente de los fariseos y los escribas, no eran gente de buena reputación. Versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pecadores. Right? Respondiendo Jesús, ellos se quejaban con los discípulos y que les responde quién es Jesús. Jesús les responde y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos. Por eso los que él ha llamado son los que no debería llamar. En la mente humana. Él llama a los que no merecen ser llamados. Y qué bueno es cuando usted y yo finalmente, gloria a Jesús. Finalmente llegamos a ese punto en nuestras vidas que nos vemos de esa forma. Y mientras más claro está esta realidad en la mente nuestra, más compasión, más ternura tenemos por aquellos que no han recibido ese regalo que tú y yo hemos recibido. Y mientras más claro está en la mente nuestra que usted y yo simplemente lo que somos esos que han recibido la bondad de Dios que se manifestó Cristo Jesús, Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Mientras más claro está eso en nuestra mente que usted y yo lo que somos es recipientes de la bondad de Dios. Más bíblica va a ser nuestra respuesta a la situación de pecado que hay a nuestro alrededor. Menos propensos al señalamiento, a la censura. Vamos a ser y más propensos a la oración por esos perdidos y más propensos a compartir lo que hemos recibido nosotros, que es el regalo de salvación por medio de Cristo. Pero no sucede como debe suceder porque nosotros no tenemos
ese elemento tan claro, que nosotros somos de esos, que si tenemos salvación es porque Dios nos ha elegido. Dios eligió a los que no merecían ser elegidos. I hope you get that one, right? Okay. So, Dios eligió a los que estaban enfermos. O sea, que si yo he sido elegido para salvación es porque yo estaba bien enfermo. Enfermo de muerte. De hecho, estaba muerto espiritualmente. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Now, eso es Jesucristo a los fariseos y a los escribas. Por otro lado, las palabras de Pablo a los cristianos de Corintios son palabras que no son palabras de adulación a los creyentes, no son palabras de adulación a los santos de la iglesia. ¿Por qué no son palabras de adulación? ¿Qué es adulación? Cuando tú adulas a alguien, ¿qué es eso? ¿Cómo? Elogio. ¿Qué más? Elogio. Alabanza, sí, sí. Wow, man. Qué tremendo. Bendecido, wow. Qué bendición es estar a tu lado. Right? No son palabras de adulación, no son palabras de alabanza. Las palabras de Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Ok? No lo son porque enfatizan, primeramente, que la salvación es el resultado de la elección de Dios. Eso primero. Y segundo, que ya lo mencioné, el hecho de que aquellos que Dios elige no son los que usted y yo en nuestra mente humana total y absolutamente limitada esperaríamos que Dios salvara. Right? Y la mente cerrada, limitada nuestra, nosotros pensamos que Dios debería salvar a cierto tipo de personas. Quizá usted dice, no, yo no. Pero sabes, en nuestras actitudes y en la forma en que respondemos a las circunstancias, a las situaciones que hay a nuestro alrededor, los problemas sociales que enfrentamos, nuestras actitudes reflejan eso, de que Dios, a ese tipo de gente no va a salvar. Ahora escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 1, busque. Versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Right? Ok. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Leo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Es qué? Let me read it from here. Aquí lo veo mejor. Leo, considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora escuche, lo que está hablando de usted. Si usted ha sido elegido, si usted es salvo, está hablando de usted. That's what eso era lo que éramos. Right? Y en gran medida continuamos con muchas de esas características porque rehusamos dejar que Cristo sea Rey soberano en nuestros corazones y no buscamos como deberíamos buscar la metodología que Dios estableció para ser santificados, que es la renovación de nuestro entendimiento. Quizás oremos, Dios santifícame, pero no asumimos nuestra responsabilidad humana en ese proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Sino que lo necio del mundo, Edwin Torres Romero, escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo, Edwin Torre Romero, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, Edwin Torre Romero, el hijo de Adela y de Galdo, y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie, ¿y nadie es qué? Nadie se jacte en su presencia. Ahora, subraya esto que viene ahora. Pero por Él, gracias a Él, por medio de Él, por la obra de Él. Eso es lo que quiere decir. Pero por Él, por la obra de Dios, por lo que Dios ha hecho, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, subraye, justificación, santificación y redención. Versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas porciones bíblicas son altamente provechosas para todo aquel que ha sido recipiente de la gracia de Dios, que es salvo, ¿no? Y que ahora por la misericordia de Dios puede ver las cosas de una perspectiva distinta. Ahora por la misericordia de Dios como debe ser, porque si no es así, no ha habido ninguna salvación. Ahora por la misericordia de Dios hay un odio acérrimo por el pecado y hay un deseo que no se puede satisfacer por la obediencia hacia Dios. Estos pasajes provocan en ese que ha sido redimido, que odia el pecado y que lo que anhela es obedecer a Dios, provoca en los que han sido salvos por la gracia de Dios una disposición para ser humildes, para estarse chequeando constantemente. ¿Cómo estoy viendo a las demás personas? ¿Desde qué plataforma estoy hablando? No estoy hablando, si estoy hablando desde el púlpito, estoy hablando aquí flat en el Fellowship Hall. Estoy hablando desde qué plataforma, desde qué actitud de superioridad, de que yo tengo la verdad agarrada por el rabo, que yo soy la cuarta persona en la Trinidad, que yo soy el regalo de Dios a la naturaleza, que yo soy, wow, ¿sabes? Que yo soy un ejemplo de lo que es la salvación de Dios. O hablo desde una plataforma que simplemente lo que me hace ver es que es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Nada más y nada menos. Y dadas las circunstancias correctas, lo puedo embarrar peor que cualquier otra persona. Y si algo puede haber en mi persona, en mis actitudes, en mi familia, en mi comportamiento, que en alguna forma refleje la obra de Dios en mí, si hay, todo es por la gracia de Dios. Es un convencimiento pleno, absoluto, total, de que si ha sucedido, es independientemente, es a pesar de mí. Amén. Hay dos cosas en este pasaje bíblico que conducen a que todo verdadero creyente ceda a la atracción del orgullo, ¿verdad? O que fuese a creer que él tiene algo que ver con su salvación. Ya sea recibirla o mantenerla. Right? Porque el asunto con el cual tenemos que bregar es el hecho de que algunas personas piensan que usted está envuelto en el asunto de la salvación, right? Y que usted necesita hacer un sinnúmero de cosas para poder mantener esa salvación. Dos cosas. Primero, es que Dios lo ha hecho todo. ¿Y todo es qué? Por eso es que el pasaje dice, mas por Él, es por su obra, que estáis vosotros en Cristo Jesús. Él fue el que nos eligió, Él comenzó la cosa.
Sí, hubo un momento en que hicimos lo que todo el mundo necesita hacer. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Con el corazón se cree para justicia, con los labios se confiesa para salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos o no estamos? Right? Antes de nosotros poder creer, antes de nosotros podemos confesar con nuestros labios, creer en nuestro corazón, necesitamos la vida espiritual del lavamiento por el Espíritu, lo que Cristo llamó el nacimiento espiritual, porque espiritualmente estábamos muertos. Amén. O sea que empieza con Él. Sí, nosotros tenemos un rol en ese asunto de la salvación, pero ese rol es secundario, porque comienza con Él. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? All right? Okay. All right. So, primero, otra vez, que Dios quien lo ha hecho todo, hemos sido elegidos, no nosotros los que hayamos escogido a Él. Nosotros nadie escogió a Dios. Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Juan 15, 16. Y vuelvo a repetir lo que dijimos la vez pasada. Hablaba con alguien al final de la clase, se me acercó y hablamos un poquito sobre eso. Y yo no tengo duda de ninguna, yo, ¿sabes? En este momento de mi vida, a los 69 años que voy a tener dentro de 2 o 3 meses, okay, estoy totalmente feliz, confiado, con una paz que nadie me puede quitar. Por el hecho, escuche, de que el asunto de la salvación no está en manos de mi hermano José Elías. No está en manos de mi hermana Elaine. No está en manos de mi primo Orlandito, Landy. El asunto de la salvación está en las manos de Dios. That is a good thing. Okay. La segunda cosa que este pasaje debería provocar en nosotros, que evita que nos sentamos orgullosos, es que no nos vamos a atrever a jactarnos en nosotros mismos como cristianos, porque por lo general, no siempre es así, por lo general la gente que Dios elige es aquella que ha sido necia. Algunos de ustedes cuando digo necio, dicen, no, usted, a mí no me venga a poner exacto título, ¿verdad? ¿Sabes que no? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que no? Mientras más leo la escritura, más cuenta me doy de lo necio que era y lo necio que he sido por muchísimo tiempo. Que es por la misericordia de Dios que no he sido consumido. Es por el hecho que el llamado de Dios es irrevocable. Los que Dios elige son aquellos que son necios, débiles, deshonestos. Así que si alguien se debe jactar en su salvación, debe jactarse en el Señor, porque la salvación es del Señor. Alguien dice amén, aleluya. Okay. Ahora bien, regresemos a la cuestión que estamos aquí considerando detenidamente, los versículos 4 y 5. Hemos dicho y hemos visto que el error del judaísmo es haber pretendido que al haber ellos sido partícipes de los privilegios nacionales de Israel, que son detallados en los versículos 4 y 5 de Romanos, estamos de regreso en Romanos 9, okay. Regresa a Romanos 9, right, para que lo tenga ahí al frente, right, Romanos 9, okay. El error consiste en que el haber pretendido que al ellos, por la soberanía de Dios, porque fue Dios el que los escogió a ellos, haber sido partícipes de los privilegios nacionales de Israel, pretender que eso les aseguraba de tomar parte en forma individual, personal, no colectivamente, de la bendición de la salvación eterna. Ahí es donde está el error serio. ¿Okay?
Algunas cosas que podemos decir sobre ese particular. Primeramente, que la salvación no está determinada por tus ancestros o por tu raza. That's one thing that we say. No está determinado por ningún privilegio que yo haya recibido o que mi papá haya recibido o que mi mamá haya recibido. Por tanto, lo que estoy diciendo en este momento, de gran aliciente para el corazón de todo aquel que tiene algún familiar que no quiere saber nada de Dios. La salvación está basada solamente en la elección individual de Dios. Elección individual de Dios que resulta en poner su fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don de la vida eterna. ¿Okay? Por otro lado, hablo en este momento con ternura, con compasión, pero con gran seguridad y firmeza al mismo tiempo. Y con urgencia. Urgency. Why urgency? Because I had no idea how much longer I will have to share with you what God has impressed in my heart. Hay quienes asumen erróneamente que el crecer en un hogar cristiano les asegura la bendición de la salvación. Hay denominaciones que creen eso. La forma que lo expresan es a través del bautismo de niños. No son solamente los católicos. Hay otros protestantes que también practican eso. Otra vez, hay quienes erróneamente asumen que el crecer en un hogar cristiano les asegura la bendición de la salvación. Ser parte de una familia cristiana trae consigo ciertos privilegios. Busque rápido, 1 Corintios capítulo 7, 12 y 14. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 14. Eso lo estamos leyendo porque acabamos de afirmar lo siguiente. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 14. Porque acabo de decirles que existen privilegios en el hecho de ser parte de una familia cristiana. Versículo 12 al 14. Esto es lo que dice. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora aquí están los privilegios de vivir en un hogar cristiano. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer. Eso no quiere decir que es salvo, sino que recibe por el hecho de estar al lado de una mujer que es creyente, es el beneficio de la santificación de ella. Right? Okay. Lo que trae consigo, la bendición que trae consigo vivir con una mujer que es verdaderamente cristiana, que está siendo santificada, que está siendo creada a la imagen de Jesucristo. Right? Porque el marido no creyente es santificado por su mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son ¿qué?
Sabemos que no estamos diciendo santos, no que son salvos, obviamente. Y no son santos tampoco, en que no se portan mal ni nada de esas cuestiones. Sino que hay ciertos privilegios en crecer en una familia cristiana. ¿Estamos? All right, okay. Si bien eso es cierto, que hay ciertos privilegios en ser parte de una familia cristiana, también es cierto que no hay seguridad en que por el hecho de haber crecido en una familia cristiana, esa persona va a ser salva. Escuche esto que es importante. Présteme atención, se lo suplico. Muchos padres cristianos se sienten culpables si sus hijos no creen en Cristo. Pero la realidad es que ninguno de nosotros tenemos ningún control sobre ese asunto. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que pueden hacer es vivir su fe en obediencia a la Escritura en el contexto familiar. Otra vez, ¿qué puedo hacer? Vivir tu fe, la fe esa que dice que tienes, en obediencia. Y por favor, con una sensibilidad, que Dios te ayude con la mayor consistencia que puedas producir. Perfección no es, que nadie es posible tener esa perfección, pero con consistencia. ¿Qué puedo hacer? Vivir en fe, esa fe en obediencia a las Escrituras en el contexto familiar y reconocer que la salvación es del Señor. El crecer en un medio cristiano, en un ambiente cristiano, el asistir a una escuela cristiana, el haber crecido en una iglesia cristiana, no es garantía de salvación. ¿Amén? De la misma manera que crecer en un ambiente de maldad, de droga, de inmoralidad, no condena a una persona para que el resto de su vida sea un incrédulo. ¿Entendemos? De la misma forma, escuche, en la misma medida que usted y yo no debemos enorgullecernos de nuestra propia salvación, no debemos enorgullecernos de la salvación de ninguna otra persona, tampoco debemos culparnos a nosotros mismos cuando aquellos que amamos rechazan el evangelio que nosotros hemos abrazado. En la misma medida que yo no debo sentirme orgulloso porque yo sea salvo, o porque mi hijo sea salvo, o porque mi hija sea salvo, no debo enorgullecerme porque eso es por la gracia de Dios, eso es la elección de Dios, eso es la obra de Dios. Amén. Right? Pues en la misma medida, ¿estamos de acuerdo con eso? Pues de la misma medida, pues tampoco usted y yo debemos culparnos a nosotros mismos cuando las personas que nosotros amamos rechazan el evangelio que nosotros hemos abrazado. Right? Eso se puede ver claramente en lo que estamos viendo ahí. No es el que busca, no es el que corre, sino en aquel que tiene misericordia. Right? So, es bueno que la salvación no esté en manos de gente pecadora como nosotros, y como nuestros hijos, y como nuestros padres. Amén. Right? Es bueno que esté en las manos de Dios, sea Él. Da esperanza, da ánimo. Right? Okay. Right? Y pues, la Biblia dice tantas cosas extraordinarias. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todo venga al arrepentimiento. ¿Sabemos? ¿Será que todo el mundo viene al arrepentimiento? No, ¿verdad? ¿Sabe? Pero Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que venga al arrepentimiento. All right? Okay. So, que hay esperanza, familia. Más de lo que nosotros imaginamos. Y ese elemento, ¿verdad? Ese elemento que acabo de decir es tremendo aliciente para nosotros.
cuando se trata de, escuche, qué importante lo que le voy a decir, por favor, de compartir nuestra fe con otras personas. If you have that ingrained in your mind, es muchísimo, 1000 veces más fácil compartir tu fe con otras personas que si no lo tuviera. Porque tú no sabes. Amén. Right? You don't know. Right? ¿Qué sé yo? Si ese es yo lo que estoy aquí, para mí ahora, Carlos, en mi vida, es me libera. ¿Sabes? Porque hubo un momento en la vida mía en que cuando yo evangelizaba, cuando cuando me tomaba la iniciativa de compartir mi fe con otros, right? ¿Sabes? Yo tenía en mi mente de que si la persona no recibía a Cristo, no oraba conmigo, no aceptaba al Señor, pues que yo había sido un fracasado, ¿sabes? Que había fracasado y que Dios había lucido mal. Uy, Señor me reprenda. Y muchas veces me encontré en cierta forma, pues, tratando de convencer yo a la gente para que orara. Right? Wrong. Esa es la obra del Señor. ¿Que usted no evangeliza? Sí, yo evangelizo. Pero no es la forma que lo hacía anteriormente. Amén. Gloria a Dios. All right. Vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, hágalo. Quiero compartirle algo rapidito. Pastor Marcel y el concilio y hermana Nicole han estado trabajando arduamente en la preparación de un programa para este año de actividades. Anoche estuvimos en la casa y estuvimos viendo, ¿sabes? Preparando los primeros meses del año y pues le digo a las personas como yo que tienen el honor y el privilegio de ser considerados como parte de la tercera edad o la edad dorada. Right? No todo el mundo es parte de eso, pero son más de lo que yo pensaba, you know? Right? Pues ya tenemos unas fechas separadas. Vamos a tener un time together en mi casa, you know, y hay un sinnúmero de actividades que vamos a hacer y que va a estar bien chévere, y hay otras cosas bien alentadoras, right, para nuestra iglesia este año, ¿ok? Así que seamos fieles, you know, hay obras por hacer, hay gente que ayudar, hay cosas que reparar, y todo pues para la gloria del Señor, ¿ok? Tenía un pastor que yo amaba mucho, él decía esto: cuando la cosa se ponga difícil en la vida tuya, tú no sepas qué hacer, haz lo que sabes hacer. Buscar de Dios y servirle a Dios, en mi caso. All right? Buscar agradar a Dios. Buscar envolverte en la vida de otros, servirle a otros, ayudar a otros. Cuando no sepas qué hacer con lo que tienes en el plato tuyo en este momento. God is good? All the time. ¿La clase fue bastante buena hoy? Good. All right. Pues semana que viene vamos a continuar con estas cuestiones porque es un terreno bien chévere para construir nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mil gracias, Señor. Gracias por el privilegio enorme que tenemos de ser parte de tu familia. Gracias porque somos parte de ese grupo que no merece en ninguna forma haber recibido tu salvación. Nadie tiene que convencernos. Esta noche queda más claro todavía. Ayúdanos, Señor, a lidiar con todas estas cosas que tenemos al frente nuestro, Señor. Ayúdanos a tener claro que eres tú el que pone en nosotros el querer como el poder.
por tu buena voluntad. Entender que aquellos que por tu gracia y por tu salvación, por la obra santificadora tuya en la vida de ellos, todos aquellos que quieren vivir piadosamente, vivir centrados en obedecer tu voluntad, habrán de experimentar persecución y con la persecución el sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a recordar que tu gracia siempre es suficiente, que tú nunca nos vas a dejar, que tú nunca nos vas a abandonar. Ayúdanos, Señor, a buscar estar en paz con todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a darle de beber al que nos hace daño, Señor, a rehusar la venganza, a vengarnos y a no ser vencidos nunca por el mal, sino vencer el mal con el bien, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Hemos recibido de tu bondad, Padre, que tu bondad se filtre a través de nosotros, particularmente aquellos que nos hacen la vida difícil, Señor. Regreso a nuestros hogares, habla a nuestros corazones, danos un sueño que repare nuestras energías, prepáranos para el día de mañana y prepáranos, Señor, para el mejor día de la semana, que es el domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.